Una estanciera brasileña de nombre Janice Neukamp, de la ciudad de Curuguatí, habría prohibido a sus empleados hablar en guaraní. El audio se viralizó este lunes y generó indignación en la ciudadanía. Si bien en la primera parte parece entendible su deseo de que se hable solo español frente a ella y a su pareja, en la última parte del audio pareció extralimitarse en su pedido al prohibirle a todos sus funcionarios que se use nuestro idioma guaraní en la estancia de su propiedad. Bom dia, grupo. Que tal, como estão? Espero que estejam todos bem. Quero comunicar algo que está nos molestando muitíssimo na estância, nas lavouras. O tema del Guarani. Nosotros chegamos próximo de las personas que estão falando em Guarani e continuam falando como se nada fosse. E Aldo já está molestoso também e eu também, porque estamos falando de nossa estância, estamos falando de las coisas que se quebram, das coisas que temos que fazer e estamos como se os outros não fossem importantes para nada, porque não conseguem falar em espanhol. E parece que cada dia está mais e cada dia estão falando mais e mais. Nós não falamos em alemão em frente de vocês, porque creio que isso é feio, que isso não se hace. Eu não me importo em falar em Guarani porque não me interessa. Creio que espanhol e português já está bem para mim. Então, a partir de hoje, está proibido Guarani na estância. Está proibido Guarani na estância. Vocês estão escutando? Proibido. Proibido. Se vamos falar em português e em espanhol, que é o idioma acá do Paraguai. Está bem? Isso serve para caminhoneiros, para todos os colhedores, bazuqueiros que estão na estância trabalhando. Aldo se queda molesto e não quer dizer a vocês. Creio que isso está faltando um pouco de respeito com os outros. Um pouco não, bastante, para ser bem claro. Outra coisa que quero falar, se a pessoa não pode deixar de falar em Guarani e só quer falar em Guarani, não há problema. Arrumar um patrão onde permite que se hable em Guarani. Tem que ser um paraguaio que permite que vocês podem falar em Guarani como queiram. Está bem? A partir de hoje, eu não vou mais ficar falando, não vou mais ficar insistindo, pedindo, porque os outros já estamos molestos com isso e há tempo. Estamos pedindo com educação e respeito. Se não funcionar, é melhor passar no escritório e arreglar e procurar um patrão paraguaio. Está bem? Muitas graças pela atenção e espero que sirva para todos. Senão o escritório está aí para que passe y ya arregle su conta ya, porque sin problema nenhum. Ante este tema que ha sido uno de los principales del día, en el Repasador Radio hablamos con la ministra de la Secretaría Política de Lingüística, Ladislao Alcaraz, quien explicó por qué esta mujer de nacionalidad brasileña está cercenando derechos de sus empleados, entre ellos uno fundamental que rige para todos los habitantes del Paraguay, a hablar su lengua propia, amparado por la Constitución Nacional y por la Ley 4251/10 de lenguas. Oye, este tem cuña caraíra, uma gente tem cuña caraíra, ajepa onye moñe imba pujar afuera be, ha onye yo coa supercora guaraní me ajepa, yo rurea supercora onye jama portugués, enamo castellano be, Paraguay urupe, apeango orendoro de Chaponairi, Paraguay ñenguera sambo jaui. El Paraguay es un país soberano con dos lenguas oficiales, constitucionalmente se les otorga este rango, ¿verdad?, legal, constitucional al castellano y al guaraní. Entonces lo que se espera, incluso un artículo de la Ley de Lenguas establece que toda información del ámbito laboral que afecte, ¿verdad?, a la persona empleada, el empleador tiene la obligación de informarle en las lenguas oficiales del Paraguay. Desde todo punto de vista es repudiable si es que existió este supuesto hecho de violación de los derechos lingüísticos individuales y también colectivos, porque afecta a los derechos lingüísticos colectivos nacionales, ¿verdad? Aupaumiares, obrero monico, atiares de Catuchaco, amba, oyesu, oimen, ireramo yesu, yajape yokoa, inamogatu, ñamombe ua, mamu ñamombe ujawan. Bueno, a ver, muchos sentimientos encontrados, muchas posturas diferentes con respecto a esto. ¿Es tan grave? ¿No es tan grave? A ver, y si es grave, ¿por qué, doctor Hugo Vera? Arranco contigo. Bueno, para mí, obviamente, cuando hay una ley ya no podés hacer nada.
más allá de lo que es nuestra opinión personal, me gusta, no me gusta, la ministra justamente aclaró eso hoy, la viceministra, cuando le preguntamos si específicamente hay una legislación al respecto, según ella, lo citó la ley, en donde se hace ese condicionamiento, ¿verdad? Yo entiendo que en este caso la propietaria de la estancia se sentía incómoda y quizás hasta, ¿por qué no?, insegura, ¿verdad?, al escuchar personas que hablan en otro idioma, y hasta cierto punto se podría entender de que sí, le damos la razón. Al final, cuando dice acá se prohíbe, ahí es donde entra en una parte sensible. Quizás... Pero ¿dónde le da la razón? En el sentido de que, o sea, podía sentirse molesta y de hecho la estancia podía tener algún reglamento diciendo, mira, queremos hacerle de esta forma porque nosotros no entendemos, o vaya a saber por qué, ¿verdad? Sí, por ahí puede ser entendible, pues. Los perros pues son fantásticos, ¿no? O sea, la gente que trabaja tal vez, por ahí se exacerbaban o decían unas cositas, ¿verdad? Que la otra por ahí interpretaba que estaban hablando mal de ella o lo otro, ¿no? Ella cuenta que, bueno, que hablaban por las radios y ella no entendía nada. Entre ellos se comunicaban tipo en guaraní, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que muchas veces, por ejemplo, cuando están algunos argentinos, que a veces se ponen, qué sé yo, están en medio diferentes denso. pensamientos, ¿verdad? No concuerdan. Y los muchachos le meten guaraní ya para guaraní, matarle, sí. Y bueno, o le dicen, ¿te acordás del caso de estos periodistas que se fueron a otros países a decirles cosas en guaraní? Sí. Y le decían que repitan estas groserías en guaraní, ¿verdad? Entonces muchas veces también, por eso yo también concuerdo con el doctor, ¿verdad? Que no sé si es tan grave, pero sí lo grave es prohibir que hablen la última en su parte idioma, lo que parece que en su tierra, ¿Quién se le cree esta digan. tipa? Espera, hubo un caso de un gerente de prensa, creo que fue de Canal 9, Pizarro, un argentino, que vino también con este tipo de prohibiciones y finalmente lo rajaron, ¿verdad? Le metió una patada, ¿sabes dónde? Le metió ¿Quién se cree esta tipa para prohibirle a su empleado hablar guaraní? ¿Quién se cree? Pero por favor, Lady Yanice, pero por favor, viejo, dejate de joder. ¿Cómo van a prohibir que me vengan a feminazis y me digan, deja de hablar de nosotras? De acá le voy a decir. Por favor, viejo. No, imposible que vengan en tu país y que alguien te prohíba hablar tu lengua nativa. No acepto bajo ningún punto de vista. Oficial encima. No tiene ninguna razón de ser. Que haga lo que quieran con su estancia. Pero no puede hacer eso. Que español y portugués, se puede hablar español y portugués, que son las lenguas oficiales. Portugués ahora es la lengua oficial, ya no entiendo más yo. Pero, profe, o sea, si vos sos el empresario y no estás entendiendo, yo en esa parte nomás digo que, bueno, cuando hay cosas que hacer y cuando uno, el jefe o el empleado deben comunicar acciones o un informe, en esas cosas, por ejemplo, tiene que ser en español, ¿verdad? Ella prohibió en toda la estancia. Ahí concuerdo contigo. Claro. Frente a ella que esté hablando en guaraní, genial, no entiende. Porque ella dice también, yo no hablo alemán frente a ustedes. Y justamente ese es el cuid de la cuestión. Frente a frente con ella. Pero tampoco que te prohíba hablar a lo largo y a lo ancho de la estancia en guaraní. Claro, por eso su audio iba bien, decía... Mira, yo no voy a hablar frente a ustedes en alemán, todo, hasta ahí iba bien, pero cuando dice finalmente, cuando remata, que va a prohibir, es ahí donde entra en un conflicto, bueno, ahora con nuestra norma misma, porque existe una ley desde el 2014, creo que. Habla de un cansancio que varias veces ya pidió, por favor, estaba diciendo, o sea, yo no me quiero poner de lado, obviamente, me parece un despropósito que en un país que una lengua oficial se tenga que prohibir, no son quienes para hacerlo, eso categóricamente. Digo nomás que ella... En ese relato, en el audio de WhatsApp, dice claramente en un momento que yo ya les pedí varias veces, de la mejor forma, que no sé si digo así o algo así, o sea, pedí varias veces, pero ahí no me hicieron caso, entonces ya estaba como molesta y tomó esta decisión que obviamente va en contra de las leyes, más allá del tema social y puntual, el tema del scratch y todo lo que se armó con respecto a esto, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué es tan sensible también el tema, Julián? Y esto yo ya no es conspiranoico, no es nada de eso. El tema con los brasileros, ¿verdad? Yo le quiero mucho, tengo muchos amigos brasileros, ¿verdad? Pero históricamente ellos tienen vamos a decir, una estrategia de acaparamiento de la política Itamaraty. Luego del comienzo fue de mar a mar, ¿verdad? La política de ir expandiéndose